Vale. Hola. Hoy no hay nadie. No oigo a nadie. Hola, Lick, le escucho. ¿Hoy sí? Sí, Bueno, ya vemos, creo que somos 6 los que estamos, ¿verdad? sí, todavía se están conectando, compañeros. Bueno, vamos a esperarnos 2 minutos para darles un poquito de chance. Bueno, con los que están ahorita en asistencia, ya todos entregaron la tarea, los que están en asistencia, presentes. Yo sí, licenciada. Yo igual. Ok, Yo sí, yo le entregué. bueno. Entonces, déjeme decirles que los que me las mandaron temprano, voy a decir aquí algunos, quiero ver. Que ya califiqué, porque ya los leí. Neri, Flor, Paola, Valeria, Tika, Iris y Jeremy. Son los que he calificado porque ya los leí. ¿Cuántos estamos ahorita? Nueve estamos ahorita. Vale. Entonces, como ya estamos la mayoría, vamos a comenzar. ¿Les parece? Esta clase va a ser bastante corta porque es prácticamente terminar la parte de lo que son los materiales, todas las especificaciones de los materiales de los lentes de contacto, ¿verdad? En el programa era prácticamente el tema 3. Ahora vamos con la última parte donde vamos a hablar de los métodos de fabricación de los lentes de contacto. Y esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque al final podemos nosotros, siempre vamos a utilizar toda esta información para tomar las decisiones siempre en nuestra clínica, en nuestra práctica clínica, de qué es lo que le es mejor y más favorable a lo que es el paciente, siempre, siempre, siempre cuidando lo que es la salud corneal. Bueno, entonces estamos diciendo de que tenemos 3 métodos, digamos que de estos 3 pueden haber muchas combinaciones y pueden seguir adelante y sacar, combinarse entre ellos y sacar otros métodos de fabricación, que claro que por supuesto todo esto es de acuerdo a la forma en que los mismos usuarios de los lentes de contacto no se quejan o pueden dar el abandono del uso de estos lentes. Entonces, estos métodos son el método de torneado, el método de polimerización por moldeo y, por último, la polimerización por centrifugado. Ok, vamos a ver qué es el método de torneado. El método de torneado, se va a basar a partir de un botoncito. Si ustedes se fijan, este es el botoncito, ¿verdad? Cilíndrico de material. Aquí está, perdón. Este es el botoncito de material, ¿verdad? Y se van a tallar sus superficies por medio de un torno. ¿Ok? Y las curvas que se necesitan, porque a través de las curvaturas es como se puede lograr en un lente de contacto lo que son las potencias. También lo que son las especificaciones de un diámetro y las formas necesarias de acuerdo también, estas formas necesarias de acuerdo al problema que trata de resolver
al problema visual que trata de resolver lo que es en sí el dispositivo, en este caso, que es el lente de contacto, ¿verdad? Y todo esto también, o sea, no solamente es el valor dióptrico que necesita, que pueda tener el lente en sí, o que necesitamos nosotros para fabricar con este material, sino que también para que pueda, con algunas especificaciones como diámetro, ságita, ¿cómo se llama? La graduación, o sea, la potencia, como los radios de curvaturas. Los radios de curvaturas y las ságitas son lo mismo. También lo que es el bordes. ¿Para qué es todo esto? Lo importante es para que se pueda adaptar a la córnea del paciente. Entonces, nosotros vamos a decir, en el centrifugado, después de que ponemos la pastillita, posteriormente se hace el pulido de la superficie para mejorar la morfología, o sea, la misma forma de la lente, y se va a terminar, claro que por supuesto, siempre por la parte de los bordes. Esta técnica de fabricación es bastante precisa y es la de mejor calidad de acabado de todas las superficies, pero también es la más costosa. Ahora, ¿por qué es la que tiene mejor acabado? Porque podemos observar que prácticamente este botón se está tallando con esta cuchilla, que son las cuchillas de corte, en lo que es el botón cilíndrico, o sea, tenemos un botón de material con un botón cilíndrico y que este prácticamente a través de un giro, vamos nosotros de esta forma, es como una centrífuga, un torno que nos va a ir moldeando el material, y esto es prácticamente a mano digamos que se hace, o sea, esto es un lente prácticamente con parámetros bien específicos de alguien en sí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, alguien que, digamos, necesita un lente de contacto que tenga una curva base de 8.1 o que tenga un diámetro de 14.27, o sea, son especificaciones bien directas para poder hacer un lente específico para un paciente específico con sus propias características corneales y sus propias características de defecto visual. Pero como por lo mismo, por la forma de ser un poco más artesanal, digamos, es más a la medida, es un lente bien a la medida. De hecho, esto a la hora de pedir un lente de contacto, en inglés sus siglas son MTO, son para tipos de lente MTO. ¿Qué quiere decir? Son made to order, o sea, son lentes hechos de acuerdo a una orden específica, ¿verdad? Y entonces por eso es que como no es una forma de hacer lentes de forma en serie, entonces por eso también es un poco más cara. La desventaja que tiene, pues, que los costos de reproducibilidad de este lente es mucho más costoso. Entonces, con estas lentes vamos a diseñar lentes rígidas y blandas. En estado no hidratado, o sea que el botoncito que se va a utilizar de material es duro. Y hasta cuando ya se terminó de hacer, entonces se hidrata. Ya cuando se hidrata, entonces ya se dice a lo que se lleva a lo que es la parte del corte, y por último se trabaja lo que es el pulido con el borde. Entonces, como te había dicho, pues esto también nos da una reproducibilidad mucho menor, ¿verdad? El segundo método de fabricación es el método de polimerización por moldeo. Aquí nosotros vamos a trabajar, se realiza a través de la inyección del polímero. Entonces nosotros vamos a tener aquí, una figura vamos a ver, donde vamos a tener nuestro molde, ¿verdad?
en estado no sólido. Aquí está, en este molde que es el molde cóncavo, ¿verdad? Que diseña la superficie anterior de la lente. Sobre él se va a presionar un molde que va a ser convexo. Es este otro. O sea, aquí vamos a poner el polímero en la parte cóncava y luego vamos a poner otro molde que va a presionar y nos va a hacer, este es convexo, ¿verdad? Y entre ellos dos van a determinar lo que es la superficie cóncava o posterior de la lente de acuerdo a cada uno de los moldes. O sea, esta va a ser lo que es la parte convexa y esta es la parte cóncava, ¿verdad? Hasta que esto se llegue a hacer una sola polimerización. Este método luego, aquí, cuando ya se juntan los dos, interviene lo que es la parte de lo por calor, ¿verdad? Y la gran ventaja de este método es que ayuda a la reproductibilidad, ¿verdad? Luego, después de que pasamos por la parte del calor, donde ya está prácticamente prensado lo que es el material, ¿verdad? Hecho uno solo, vamos a la extracción del molde superior y vamos a tener aquí, todavía en este momento, un lente deshidratado. O sea, ahorita todavía está durito. Entonces venimos después y se levanta el molde superior y nos queda aquí en el molde cóncavo. Y en este momento se dice, se le hace la mejor de las limpiezas. Cuando hablamos de limpieza, en este caso, es los residuos de material que pudieron haber quedado sobrantes aquí en la parte de lo que son los bordes, ¿verdad? Y en esa misma limpieza se lleva a cabo como el moldeado, el refinado de esos moldes, de esos bordes. Y, por supuesto, después se saca este lente todavía de forma deshidratada y luego se lleva a lo que es la hidratación para que ya el lentecito ya esté un poquito ya blando, ¿verdad? Cuando nosotros sacamos el lente en seco, vamos a tener un lente mucho más pequeño. Y después, cuando los hidratamos, va a crecer un 35%, o sea, se va a hacer más grande. Y es donde ya tenemos el lente ya completo, ya está limpio, ya tiene su poder dióptrico. Y en este caso, pues es un lente de polimerización por moldeo. Ajá, ¿qué es lo que tenemos de desventaja con este? Que si bien es cierto, es más fácil reproducirlo, pero la calidad no es muy buena comparada con el anterior, que es el torneado, ¿verdad? Pero la gran ventaja, que como es fácil de reproducir, y sabemos todos de que a mayor producción, los costos por lógica van a ser menores. Entonces, este es uno de los métodos también que aún en día todavía se utilizan. Podemos decir que uno de los más utilizados. Luego tenemos el último método de fabricación, que es la polimerización por centrifugado. Aquí ya es una cuestión bastante distinta, ya no estamos, digamos, ya no son dos moldes, sino que es uno solo. Y en este proceso fue utilizado para las primeras lentes de contacto hidrófilas. En él el polímero está en estado siempre no sólido y se inyecta, aquí es por inyección, en un molde cóncavo, aquí está, que gira alrededor de su eje. O sea que aquí vamos a tener una centrífuga, ¿verdad? Que gira de su eje vertical dando lugar a una fuerza de centrífuga. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A través de esa fuerza centrífuga nosotros vamos a alcanzar lo que nosotros deseamos de ese lente. Vamos, tanto el poder dióptrico, como las otras especificaciones que les he dicho, el diámetro y los bordes, ¿verdad? Entonces,
nosotros determinamos un tipo de material inyectado, da lugar a una forma deseada, y cuando nosotros estamos hablando de una forma deseada, son todas las especificaciones de poderes dióptricos, de tamaños de diámetros, de radios de curvatura, ¿verdad? A eso se refiere cuando nosotros estamos hablando de forma deseada. Y eso, como les decía, entonces es una centrífuga, es algo que da vueltas, gira a una gran velocidad, y a través de esa velocidad es que se pueden hacer todas las especificaciones del lente que necesitamos. Como resultado, vamos a tener una cara posterior de diseño asférico. Ahora bien, es asférico porque está tallado todo en esta parte de aquí. Un lente de reproductividad asférica es un lente con muchas ventajas. La ventaja mayor es porque va a concentrar, va a lograr que los rayos de luz se concentren más en la parte central de la lente final, en esta parte de aquí, para que nosotros tengamos la concentración de los rayos allí y tengamos una mejor imagen, que no tengamos imágenes fantasmas más adelante por cambios de dioptrías en las periferias. Esa es la gran ventaja de un lente que termina siendo de diseño asférico. Después de que sale de la centrífuga, siempre va a salir un lentecito duro, ¿verdad? Porque acordémonos que le hemos puesto el material, el polímero en seco. Y después lo vamos a llevar siempre igual a la parte de hidratación, ¿verdad? Este proceso da lugar a que hayan lentes todavía con mucha mayor velocidad de reproductibilidad. Entonces, es un método que, digamos, de fabricación, que si lo vemos en función de costos, pues es el que menor costo vamos a tener de fabricación, y por supuesto y por ende vamos a tener mayores cantidades producidas con las mismas especificaciones, y claro, esto va a ser a nivel de negocio algo mucho que mejor, ¿verdad? Pero que tiene un problema, que no alcanza la mejor calidad óptica. O sea, entre mayor es la forma de reproductibilidad, menor va a ser la calidad óptica de los lentes, o sea, con este tipo de polimerización por centrifugación. Sí. Entonces, dado a esta desventaja, entonces a la mala calidad óptica, entonces no se pueden fabricar parámetros muy altos, ¿verdad? Porque entre más alta va a ser, entre más altas son las grabaciones, pues vamos a tener problemas de menor calidad óptica. Otra ventaja que también tiene este tipo de método de fabricación centrifugado es que se alcanzan bordes bastante finos. Y al tener bordes bastante finos, la mayoría de las ventajas es de que al paciente, aquí es con el paciente, no con nosotros como profesionales, el paciente se siente mucho más cómodo, porque recordemos que la sensación del lente de contacto, realmente quien la percibe son los párpados. Y lo que realmente en lo que es el lente de contacto, lo que tiene la interacción, o sea, la conexión entre el lente y nuestro cuerpo, es realmente lo que es el párpado. Entonces, al tener un párpado más fino, es un lente mucho más cómodo. ¿Estamos claros hasta aquí, niños? Sí, Lick. Ok, perfecto. Sí, Lick. Ok, bueno. Entonces aquí les he puesto, les he hecho un cuadrito para que sea más fácil para ustedes, ¿verdad? Porque yo puedo decir, póngame 3 ventajas de los métodos de fabricación por moldeado.
Entonces, ahí ya la van a tener ustedes, que va a ser, bueno, es fácil. Entonces, decimos, aquí vamos a tener el método de fabricación, las ventajas y las desventajas. El centrifugado también lo pueden encontrar por spin cast, es la forma de llamarlo. Ventajas: que tiene una gran reproductibilidad, tiene bajos costos y es bastante confortable. ¿Por qué dijimos de que tiene bajos costos? Por la facilidad de reproducirlo. Exactamente, es la facilidad y la rapidez, porque al ser por centrífuga, por velocidad, ¿verdad? Entonces es mucho más rápido. O sea, sale uno ahorita, sale otro, o sea, va, porque acuérdense que también las horas que se pueda tardar en moldear un material es parte de un costo. Entonces ahí va la parte de la gran reproductibilidad y en menor tiempo, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace que baje los costos. Desventaja: bueno, tenemos que los parámetros son limitados, tiene menor calidad óptica y también hay mayor inestabilidad en los ojos. El tipo de fabricación por moldeado: sus grandes ventajas es que tiene buena reproductibilidad, pero todavía estamos trabajando a costos bajos. No tan bajos como los de centrifugado, pero sí siempre son bajos. Y el mayor de los defectos son los bordes. Y el primero, que sería el torneado, el método de fabricación por torneado. Las grandes ventajas son que tiene la mejor calidad óptica contra los dos anteriores métodos de fabricación. Por lo tanto, se nos da una amplitud de parámetros. Aquí ya podemos ser un poco más específicos, por decirles algo. En el centrifugado podemos tener lentes, que estamos fabricando lentes esféricos hasta potencia de -5. ¿Sí? Pero en un torneado nosotros podemos tener lentes, aquí en este caso, perdón, no son, bueno, son esféricos, me refiero a que solo nos va a corregir esfera. Pero recordémonos que los centrifugados nos tenemos al final un lente, ¿qué dijimos? Esférico. Asférico, ¿sí? Entonces, en el torneado, nosotros podemos darnos el lujo de pedir un lente de -20, ¿sí? Porque ya tiene una mayor amplitud de parámetros en las que lo vamos a ir haciendo a través de un torno de espacio, ¿verdad? Y, por supuesto, tiene una mejor estabilidad en los ojos, porque también puede tener, aquí, cuando estamos hablando de estabilidad, aquí podemos decir que aquí tiene, entre las especificaciones, un diámetro estándar. Aquí tenemos diámetros de 14.5 y ya. Aquí no. En un torneado podemos tener un diámetro de 13.2, un diámetro de 8, un diámetro, o sea, podemos tener, de acuerdo, como les decía anteriormente, de acuerdo a las especificaciones realmente de la córnea de cada paciente. Entonces, por eso esa es la gran ventaja. Desventaja entonces es que es más costosa. Entonces, de estos tres métodos, como les decía al principio de la clase, nosotros podemos combinarlos. Al combinar uno con ya sea un centrifugado con un torneado, o un moldeado con un torneado, o un moldeado con un centrifugado, o un moldeado con un centrifugado. Entonces, ahí depende del fabricante ya de lentes de contacto, de cuál es el tipo de maquinaria que consideren ellos que les va a dar una menores costos y por ende lentes con mejores calidades, de acuerdo al método que estén utilizando, y que al mismo tiempo puedan ampliar parámetros, pueden ampliar no solo parámetros de graduaciones, sino que ya no solamente se puede hacer un lente de contacto esférico, sino que ya un lente de contacto esferocilíndrico, ¿verdad? O un lente de contacto también multifocal,
¿verdad? Entonces ya podemos hacer, de acuerdo a la combinación que podamos nosotros hacer de los métodos de fabricación, pues tener lentes que tengan mayores parámetros o en su defecto que sea más rápida tal vez la reproductibilidad, ¿verdad? Entonces, esto es lo que les tenía para el día de ahora, ¿verdad? Y con esto terminamos la parte número 3 de nuestra, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra, chiquitos. De nuestro programa de trabajo. Entonces, ahora quiero que vayamos discutiendo la parte de la tarea. Permítanme un segundo. Ok, ya regresé. Bueno, aquí en las tareas que ya recibí y que he estado leyendo, voy a tomar la de Adriana hasta donde he leído, de lo que me han mandado. Esta es una de las tareas más completas que he encontrado y por eso la he tomado como base para que podamos discutirlo. Ahora, como ya todos leyeron sobre el tema y todos han investigado sobre el tema, no quiero hablar solo yo, sino que quiero que todos participen, por favor. ¿Verdad? La participación sí la tomo en cuenta a la hora de poner cualquier nota, ¿verdad? Ya sea nota de tarea, ya sea incluso hasta en la asistencia. Puedo colaborar a la hora de por la mismísima participación, ¿verdad? Si quieren, activamos cámaras para poder ir viendo quiénes son los que van participando. Pues decía la tarea, explicar cuáles son las características de los materiales para lentes de contacto rígidos, no permeables a los gases y los permeables a los gases. Bueno, vamos a ver qué es lo que teníamos. Adriana. Bueno, esta es tu tarea definitivamente, ¿verdad? Pero no escucho. Me perdí. Bueno, quisiera que me dijeras cuáles son las características de los lentes de gas permeable. Por ejemplo, el del PMMA. Este es un lente que posee una humectación casi nula. El PMMA, ajá. Quiero ver qué más decía. Proporcionaba una mejor estabilidad para el paciente. Exacto. Al momento de utilizarlo. Y quiero ver. Por el momento solo ahorita eso recuerdo. Ok, vamos a ver, Diego, ¿qué podemos recordar de esto? Para empezar, el polimetilmetacrilato es un material fácil de fabricar, como bien lo mencionaba nuestra compañera en su tarea. Uh-huh. Solo tenemos 10 minutos para discutir ya, así es que apurémonos. Acumula depósitos y susceptible al agua. Te oigo cortado, Diego, pero sí más o menos te he entendido.
Bueno, realmente, como habíamos dicho, y esto es lo que ustedes están viéndolo en pantalla, ¿verdad? Quiero que tengan bien claro que lo más importante del polimetilmetacrilato PMMA es que tiene la permeabilidad totalmente a cero, ¿verdad? Entonces aquí no hay paso de oxígeno y que es hidrofóbico. Esas son las características más importantes y que claro que por ser hidrofóbico no hay acúmulo de depósitos, como dijo Diego. Ahora también las otras características que quiero que veamos es que se recuerdan que habíamos hablado que cuando estamos hablando de lentes de rígidos de gas permeable, la terminación es Focón. Si ustedes se fijan que hay un listado de materiales con diferentes DK, ¿verdad? Y todos tienen la terminación Focón, ¿ok? Entonces esa es la, a excepción de ese que es Nikon, pero es Icon, ¿ok? Pero sí nosotros tengamos eso bien claro. Y que de acuerdo a conforme se fueron en los lentes, ya estamos hablando de rígidos gas permeables, vamos a tener lentes con un poco más de DK, ¿sí? ¿Estamos claros en eso? Sí, Lee. Ok, ahora bien, la otra parte, también con los lentes de contacto blando, a ver, la otra pregunta era qué eran los hidrofílicos y los hidrofóbicos. Creo que en esto también hemos quedado bastante claros. ¿O tiene alguien dudas sobre esa parte? No. No, vale. Quiero que les quede claro que las partes que he subrayado aquí en amarillo son las partes más importantes de cada una de las especificaciones de estos tres tipos de lentes, ¿verdad? Hidrofílicos van a absorber agua por encima del 20%. Y entre ellos vamos a tener el hidroxietil metacrilato y que es el famoso EMA. Y luego tenemos todos los demás que les vamos poniendo otros materiales, ¿verdad? Y aquí también ya estamos hablando del polivinilpiloridona, que es algo que también fue un boom porque ayuda mucho a la humectación. Y luego otro gran descubrimiento fue lo que es el ponerle glicerina a los lentes de contacto para mantener más tiempo lo que es la humectabilidad, ¿verdad? Entonces, dentro de ellos esto es lo más importante. Luego en los materiales no hidrofílicos, vamos a decirte que absorben muy poca agua. Si se fijan, están entre un 0.1 y un 5% nada más de absorción de agua. Y aquí estamos hablando de ejemplos de materiales, la silicona y el acrilato de silicona, ¿verdad? Luego en la siguiente tarea era que habláramos de los lentes de primera, segunda y tercera generación. Vamos a ver. ¿Quién me habla de los lentes de primera generación? Tenemos ahorita, no se tarden mucho, que tenemos bien poco tiempo ya. Solo tenemos 5 minutos, así que en 5 minutos tenemos que decirlos. Vamos a ver. El Pure Vision. Ajá, Pure Vision. Son dos lentes, si lo queremos decir así, dos lentes. Fue Pure Vision y Night and Day. Licenciada, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cuáles serán los lentes de primera generación cuando hablamos de hidrogeles de silicona? Porque la pregunta era cuál es la primera, segunda y tercera generación. ¿Y cuál es la diferencia entre cada una de estas generaciones? Ajá, la primera generación es Pure Vision, Night and Day. Night and Day. ¿Y por qué se caracterizaban estos? Por el plasma que produce. Exactamente, para poder ser menos, porque aquí también juega otro papel importante, que sí es cierto que alcanzan a tener un DK bastante alto, pero la humectabilidad es algo que estamos resintiendo, ¿verdad?
Entonces también vamos a hablar de Exacto. otro parámetro que es el módulo de elasticidad. O sea, la elasticidad, ya hablamos un poquito de ello también. La segunda generación, y para que fuera un poquito, que tuviéramos mayor hidratación, fue que se trabajaron con un plasma a nivel de cuando ya te está terminado el lente. Exacto. Segunda generación, vamos a ver. Es el... ¿Puedo Yo decirlo puedo también? mencionar. Sí. Hola. Hablen. Hablen pues porque ya tenemos 3 minutos. Ese- El xenoflicón A y el galificón A. Ajá. ¿Y qué decía eso? ¿Por qué se diferenció la segunda generación? En el caso de la segunda generación, yo tengo algunas de las propiedades. Dímelas. Y se menciona, bueno, ¿Yo principalmente quién? son ¿Jeremy es? ¿Jeremy No, o Cristian. ¿Quién? Ah, Cristian, dime, Cristian. Hay dos propiedades en específico que avanzaron. Uno sería la mojabilidad mejorada y otro que el material de la lente es más flexible. Humectabilidad, dijo. La metilcelulosa también. No es mojabilidad, es humectabilidad. Perdón, Oye. es que el documento lo traducía, así que algunas palabras están así un poco. Bueno. Y Exactamente. también el contenido de agua, si nos fijamos, porque yo tengo una tabla. En los porcentajes, de hecho, los materiales van desde el 38% de agua hasta 41%. Entonces, si hacemos una comparación con los materiales anteriores, estos ya estaban más hidratados. Exactamente, están un poco más hidratados. Entonces, pero aquí hay una cuestión que es importante que la veamos y la resolvamos. Es el hecho de que se sacrifica la primera generación, lo que les importaba era tener una gran oxigenación, o sea, un DK alto. La segunda generación viene y lo que dice, bueno, pero estos lentes lo que pasa es que son muy duros, molestan, se resecan. Entonces, que vamos a bajarle lo que es el DK. O sea, sacrificaron oxígeno por comodidad, digamos, por humectabilidad. ¿Ok? Sí. Bueno, ¿y la tercera generación? Aquí está presente la fosforicolina PC para disminuir un poco lo que es los problemas de hidratación. Adriana, ¿verdad? Sí, Adriana. Vaya, ya se nos va a terminar el tiempo. Lo que voy a hacer Los es hilos que... de silicona, Liz. ¿Perdón? Los hilos de silicona en la tercera generación, los cuales se pueden ver en Avaira y en Avaira Vitality. Sí, y en Biofinity. Exacto. Vale, entonces, pero como ahorita tenemos ya poquito tiempo, lo vamos a dejar aquí y me voy a volver a conectar y ya ahorita les mando el link para que sigamos discutiendo esta parte. No se me vayan. Ok, Liz.